Nunca pensé que un simple masaje podría cambiar mi vida. Ya sabes, soy una persona sencilla. Trabajo, casa, un poco de descanso los sábados por la noche con amigos, y eso es todo lo que necesito para ser feliz. Bueno, esa mañana cuando todo comenzó, mi suegra me ofreció un masaje. Es una mujer cariñosa, y debo admitir, tiene manos de oro. ¿Y yo? Claro que acepté. Elena, mi esposa, como siempre, estaba ocupada. Su trabajo, ya sabes, no deja tiempo para nada más. Así que mi suegra y yo nos quedamos solos en casa. Ella, de manera casual, me ofreció: ¿quieres un masaje? Trabajas mucho, necesitas relajarte. ¿Y qué hice yo? Solo pensé, ¿por qué no? Después de todo, ¿quién rechazaría tal placer? Me acosté en la mesa de masaje, cerré los ojos y sentí sus manos, cálidas y fuertes, como las de un profesional. Empezó por los hombros, luego pasó a la espalda. Y sabes, cuanto más tiempo pasaba, más incómodo me sentía. Pero no porque sospechara algo, sino porque... Bueno, ya sabes cómo es, ¿no te ha pasado? Parecía un masaje normal, pero sentía que algo no estaba bien. Y luego ella comenzó a hablar. Nada especial, halagos, comentarios sobre lo mucho que trabajaba y lo buen esposo que era para Elena. Pero su tono era demasiado suave, demasiado íntimo. Empecé a preocuparme, pero no pude decir una palabra. Y luego, de repente, sentí sus manos deslizarse más abajo, y fue entonces cuando me di cuenta de que la situación se estaba poniendo peligrosa. Pero maldita sea, no la detuve. ¿Por qué? Ni yo mismo lo sé. ¿Sabes qué es lo más curioso? En ese momento, todavía pensaba que era solo un juego, una broma inocente. Pero cuando empezó a susurrarme al oído... esos susurros tan seductores y al mismo tiempo aterradores. Penetraban en mi alma como veneno, y fue entonces cuando perdí completamente el control. Sabía que estaba mal. ¿Cómo no saberlo? Es la madre de mi esposa. Pero sus caricias se volvían cada vez más insistentes, y sentí que mis fuerzas para resistir se desvanecían como un helado bajo el sol abrasador. ¿Qué podía hacer? Dentro de mí había una verdadera guerra. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo traidoramente se negaba a obedecer. Pero en ese momento, finalmente reuní el coraje y dije: «Detengámonos, esto está mal». Ella se quedó inmóvil, sus ojos encontraron los míos, y vi en ellos algo que me llenó de horror. No había miedo ni vergüenza, solo desafío, como si me estuviera poniendo a prueba, viendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Y sabes qué pasó después? Nada. Ella simplemente se echó a reír, una risa ligera, casi infantil. ¿Crees que no sé que esto está mal?, susurró mientras acariciaba mi rostro. Pero, ¿quizás a veces uno puede permitirse un poco de locura? A la mañana siguiente, me desperté con el corazón pesado. Todo esto había sido como una pesadilla, pero cuando la vi, supe que era real. Una realidad de la que ya no podía escapar. Elena no sospechaba nada, y eso me torturaba aún más. ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de lo que pasó? Pero, para ser honesto, no podía olvidar esa noche. Era como una droga de la que no podía prescindir, incluso sabiendo que estaba destruyendo mi vida. Mi suegra actuaba como si nada hubiera pasado. Sus ojos seguían teniendo esa chispa juguetona que me volvía loco. Seguía coqueteando, haciendo insinuaciones, y sentía que podría repetirse en cualquier momento. Pero había algo más que realmente me asustaba: mis propios deseos. No sé si fue la influencia de su encanto o simplemente mi propia debilidad, pero empecé a pensar en lo que sucedió como algo inevitable. Una sensación extraña y absurda, el darse cuenta de que estaba esperando ese momento de nuevo, como cuando esperas una brisa refrescante en una plaza bajo el calor abrasador. Y ahí estaba yo, un hombre que siempre se había enorgullecido de su honestidad, frente a una elección: decirle a Elena la verdad o seguir viviendo con este horrible secreto. Mi miedo a las posibles consecuencias era grande, pero igual de grande era el miedo de perder algo importante dentro de mí. Me había convertido en otra persona, y eso me asustaba. Desde que todo esto comenzó, no podía encontrar paz. Imagínate, cada mañana me despierto, y lo primero en lo que pienso no es el trabajo, ni el desayuno, ni algo cotidiano. No, pienso en que podría volver a encontrarme con ella, con mi suegra, y ese sentimiento de estar haciendo algo completamente incorrecto,
pero sin poder detenerme, me carcome por dentro. Es como si un pequeño diablillo se hubiera instalado dentro de mí y constantemente susurrara: «Vamos, hazlo de nuevo». Elena no notaba nada, pero eso era lo que más me asustaba. ¿Cómo se puede vivir tan cerca de alguien y no sentir que algo anda mal? O quizás simplemente no quiere verlo. Hay momentos en los que estás al borde de una catástrofe, pero te niegas a creerlo. Empecé a notar que me volvía irritable, nervioso. Incluso el trabajo, que siempre había sido mi refugio, ya no me traía ni alegría ni satisfacción. Mi suegra, por cierto, seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Diría incluso que se volvió aún más segura de sí misma, como si nuestro pequeño secreto le hubiera dado fuerza. Era como si alguien hubiera encontrado un nuevo juguete y no pudiera dejar de jugar con él. Su comportamiento empezaba a irritarme, pero al mismo tiempo me atraía. ¿Cómo se llama eso? Cuando no puedes vivir sin algo que te está matando. Un día, volviendo del trabajo, noté que mis pasos se hacían más lentos al acercarme a casa. Como si dentro de mí hubiera una lucha. ¿Quiero realmente ir allí o es mejor dar la vuelta? ¿Irme lejos y olvidarlo todo? Pero por supuesto, seguí adelante. Y ahí, al entrar en la casa, la vi. Estaba sentada en el sofá, una pierna sobre la otra, con una copa de vino en la mano, mirándome como si estuviera esperando ese momento. «Hola», dijo, y vi en sus ojos ese fuego diabólico. Era como si estuviera interpretando un papel, cuidadosamente preparado y ensayado. ¿Y yo? Como un tonto, simplemente me senté a su lado, sin saber qué decir. Ella empezó a bromear, a hacer comentarios sobre lo cansado que me veía, cómo probablemente trabajaba mucho. Pero en cada una de sus bromas había un significado oculto, como si supiera que ya no podía resistirla. Empezamos a hablar de cosas triviales, pero la conversación poco a poco tomó un giro peligroso. Ella me contaba cómo se sentía sola, cómo le prestaban poca atención, y yo la escuchaba y me daba cuenta de que empezaba a creer sus palabras. Y en un momento simplemente se acercó a mí, puso su mano en mi hombro, y nuevamente sentí esa atracción inquietante. «¿Por qué estás tan tenso?», susurró. Su voz era como el susurro del viento que trae frescura en un día caluroso. Y yo sabía que en ese momento, un paso más, y volvería a caer en ese abismo. Y esa noche, cuando todo se salió de control nuevamente, me di cuenta de una cosa. Ya no era la persona que solía ser. Cada paso que daba me llevaba más lejos de lo que quería ser. Era como en una telenovela mexicana, donde el héroe se sumerge cada vez más en la locura, y tú, sentado frente a la pantalla, sabes que no terminará bien. Estábamos sentados los dos, y la tensión entre nosotros era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Trataba de apartar la mirada, pero no podía. Ella seguía hablando, y yo solo escuchaba, sin darme cuenta de cómo una y otra vez caía en su trampa. Sus palabras sonaban como música, como una promesa de algo prohibido pero tan dulce. Y en un momento simplemente me rendí. Dejé de luchar conmigo mismo y dejé que todo siguiera su curso. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo y a dónde nos llevaría, pero ya no podíamos detenernos. Sentía como si dentro de mí lucharan dos personas. Una quería detener todo, volver a la vida normal, y la otra anhelaba más. ¿Sabes cómo es? Te despiertas por la mañana y todo parece normal. Café, desayuno, las noticias en la radio. Pero en el fondo hay una sensación de que algo no está bien. Así me desperté esa mañana con esa extraña sensación. Elena, como siempre, se fue al trabajo y yo me quedé en casa. Y aunque parecía un día normal, algo ya había cambiado. Lo sentía en cada célula. Mi suegra se comportaba como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido. Estaba en la cocina preparando algo, tarareando para sí misma, y su buen humor solo aumentaba mi ansiedad. Sabía que esto no podía continuar así, pero ¿cómo detenerlo? Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si algo dentro de mí estuviera hirviendo. Y no era solo deseo. Era un cóctel de miedo, atracción y algún tipo de placer prohibido que ambos ocultábamos cuidadosamente. Todo el día intenté concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos siempre volvían a ella, a lo que pasó, y lo más aterrador, a lo que podría volver a suceder. Dentro de mí comenzó una lucha. Sabía que estaba mal, pero qué difícil era resistir esta atracción. Después del almuerzo,
mi suegra sugirió que viéramos una película juntos. ¿Y qué crees? Nos sentamos en el sofá, la película se reproducía y sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a derretirse. Su mano tocó la mía por accidente y ese gesto inocente me hizo encogerme por dentro. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón. Latía como loco, anticipando algo que ni siquiera podía describir. Mi suegra, notando mi estado, se acercó más a mí como por casualidad. Su aliento rozó mi cuello y sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo. ¿Qué te pasa?, susurró mirándome con esos ojos profundos, y me di cuenta de que en ese momento algo dentro de mí se rompió. En lugar de apartarme, me giré hacia ella. Nuestras miradas se encontraron y supe que esto ya no se podía detener. Ambos sabíamos hacia dónde nos dirigíamos y había algo inevitable en ello, como la puesta de sol en el desierto. Simplemente avanzábamos por un camino trazado, sin poder desviarnos. Y cuando todo volvió a suceder, sentí no solo alivio, sino también terror. Alivio porque esa tensión finalmente encontró su salida, y terror porque ya no podía detenerme. Ambos quedamos atrapados en una trampa que nos habíamos tendido, y salir de ella era imposible. La miré y vi cómo sus ojos brillaban con triunfo, como si hubiera ganado alguna batalla interna. Después de que todo terminó, nos quedamos sentados en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Traté de entender lo que sentía. ¿Culpa? Sí, sin duda. Pero además de eso, había algo más, algo oscuro que crecía dentro de mí cada vez que cedía a estos deseos. Algo que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Mi suegra fue la primera en levantarse. Se vistió, se arregló el cabello y me lanzó una mirada llena de desafío. «¿Sabes que esto no ha terminado?», dijo, y su voz tenía algo inquietante. Me di cuenta de que habíamos ido demasiado lejos y que ahora esto continuaría hasta que alguno de nosotros detuviera esta loca carrera. Siempre pensé que podía mantener el control de la situación. Bueno, ya sabes, esa típica seguridad mexicana, que todo saldrá como quiero. Pero esta historia me mostró lo equivocado que estaba. Desde el momento en que mi relación con mi suegra cruzó la línea, comencé a darme cuenta de que el control se deslizaba de mis manos como arena entre los dedos. Cada mañana me despertaba con una pesadez en el corazón, sabiendo que pronto la vería y volvería a sumergirme en este juego peligroso. Elena, mi esposa, no sospechaba nada. Estaba tan absorta en su trabajo que nuestra comunicación se redujo a simples frases cotidianas. Y mi suegra, ella siempre estaba cerca, y su presencia me recordaba que ya no era dueño de mi destino. Intentaba actuar como siempre, pero cada vez se volvía más difícil. La mirada de mi suegra, sus bromas, que antes parecían inofensivas, ahora me quemaban como el sol del mediodía. Y lo más aterrador era que me gustaba esa sensación. La sensación de estar al borde de un precipicio, de que un paso más, y caeré, pero no podía detenerme. Una noche, Elena decidió organizar una cena para los tres. Ya sabes, para relajarnos un poco, pasar tiempo juntos. Ella preparó todo, y yo estaba en la cocina, fingiendo que ayudaba. Pero en realidad solo miraba a mi suegra y pensaba en cómo ambos jugábamos este peligroso juego. Elena no tenía idea de que detrás de su espalda se estaba desatando una locura. Nos sentamos a la mesa, reímos, hablamos de cosas sin importancia y de repente me di cuenta de que esa vida normal y cotidiana comenzaba a parecerme ajena. Era como si fuera un espectador, como si lo estuviera viendo todo desde fuera. Elena, riendo, contaba alguna anécdota del trabajo. Y yo veía cómo mi suegra tocaba mi pierna bajo la mesa. Fue el momento en que sentí que mi vida se había dividido en dos partes. Una, con Elena, normal y tranquila, y la otra, con su madre, llena de pasión y locura. Y esa cena se convirtió en un punto sin retorno para mí. Me di cuenta de que ya no podía existir en este mundo binario, pero tampoco podía renunciar a una de las partes. Mi suegra, como si hubiera sentido mi tensión interna, me miró con una leve sonrisa. Sabía que ya estaba demasiado involucrado en esta situación y que no había salida. Cada día sentía más que la locura en la que me estaba sumergiendo se convertía en mi nueva normalidad. Mi suegra continuaba provocándome y yo ya no podía resistirme. Comenzamos a encontrar formas cada vez más arriesgadas de pasar tiempo juntos mientras Elena estaba en el trabajo. Esto se convirtió en algo más que una relación prohibida. Era como una droga de la que no podía prescindir. Incluso comencé a justificarme, diciendo que solo estábamos jugando,
que todo era temporal y que nadie lo sabría. Pero por supuesto, en el fondo sabía que no era así. Cada nuevo encuentro con mi suegra, cada mirada, cada toque, todo eso me ataba más a ella y ya no podía vivir sin esa adicción al peligro. Pero lo más extraño es que comencé a acostumbrarme a esta locura. Ya no me parecía algo inusual o incorrecto. No, empecé a verlo como parte de mi vida. ¿Sabes cómo es cuando te acostumbras tanto al estrés que ya no puedes funcionar sin él? Así me volví adicto a esta locura, y eso era lo más aterrador. Mi suegra continuó desempeñando su papel, pero yo ya no era solo una víctima. Comencé a participar conscientemente en este juego, probando mis propios límites. No sabía por qué lo hacía, pero ya no podía detenerme. Comenzamos a caminar por una delgada línea entre la realidad y la locura, y cada vez que pensaba que había llegado al límite, mi suegra encontraba la manera de avanzar un poco más. Pero lo más extraño es que comencé a encontrar en esto una especie de placer retorcido. La odiaba por lo que me había hecho, pero al mismo tiempo no podía imaginar mi vida sin estas emociones. Me volví dependiente de ella como de una droga, y sabía que el final sería trágico, pero no podía detenerme. Despertándome cada mañana, siento que el mundo a mi alrededor se vuelve cada vez más inestable. ¿Sabes cómo es? Parece que algo va a colapsar en cualquier momento, y tú no puedes hacer nada al respecto. Me miro al espejo y veo cómo mis ojos se vuelven cada vez más cansados, las ojeras bajo ellos, rastros de noches sin dormir, pasadas pensando en lo que hice. O mejor dicho, en lo que hicimos. Elena, por supuesto, ya se había ido. Y para ser honesto, no la culpo por ello. Ni siquiera me sorprende que haya podido romper todos los lazos conmigo tan rápidamente. Pero lo que realmente me preocupa es que empiezo a verla en todas partes. Es como un fantasma que no me deja en paz ni un segundo. Miro a mi suegra y veo a Elena. Escucho su voz, su risa, sus acusaciones. Y eso me vuelve loco. Mi suegra, como siempre, actúa tranquila, como si nada hubiera pasado. Sigue jugando sus juegos, probándome, como si nada hubiera cambiado. Pero sé que todo ha cambiado. Y ahora estos juegos no solo me traen placer, sino también miedo. Temo que un día Elena regrese, y entonces todo terminará. Mi suegra decidió que necesitábamos un cambio de escenario, y sugirió que nos fuéramos de vacaciones. México es un país grande, hay muchos lugares hermosos aquí, pero en lugar de alegrarme con esta idea, sentí algo así como pánico. ¿Entiendes? Apenas me mantengo a flote, y ahora, un lugar nuevo, gente nueva, no estoy seguro de poder soportarlo. Pero, por supuesto, no le dije eso. Nunca le digo lo que realmente siento. Fuimos a un pequeño pueblo en la costa, donde todo parecía tan tranquilo, tan alejado de los horrores que ocurren en mi mente. Pero incluso allí no pude encontrar paz. Los fantasmas del pasado no te dejan, no importa a dónde vayas. Y con mi suegra cerca, eso es simplemente imposible. Paseábamos por la playa, yo intentaba relajarme, pero no podía. En mi mente giraban pensamientos sobre Elena, sobre cómo podría estar aquí conmigo, cómo podríamos disfrutar juntos de este lugar. Pero en lugar de eso, estaba aquí con la mujer que destruyó todo lo que tenía. Y lo peor de todo, yo fui quien le permitió hacerlo. Por la noche, después de un largo día en la playa, me senté en la habitación del hotel, mirando el techo y escuchando el sonido del océano. Se supone que esto debería ser lo más cercano a la paz, pero en lugar de eso, sentí cómo me hundía más en la desesperación. Mi suegra estaba cerca. Como siempre, su presencia se sentía incluso cuando guardaba silencio. Se acercó a mí, se sentó al borde de la cama y me miró como si aún pudiera controlar mi vida. «Necesitas calmarte», dijo con una voz suave, casi cariñosa, pero en ella escuché la misma autoridad que siempre me obligaba a obedecer. Pero esta vez, algo dentro de mí estalló. «¿Por qué haces esto?», pregunté, y hasta yo mismo me sorprendí de atreverme a hacer esta pregunta. Quería entender qué impulsaba a esta mujer. ¿Por qué no podía simplemente dejarme en paz? Ella sonrió, como si hubiera hecho una pregunta ingenua, y respondió: «Porque puedo, y porque tú me diste ese poder». Esas palabras fueron como un golpe para mí. Me di cuenta de que tenía razón. Todo lo que había sucedido no solo era culpa suya. Fui yo quien permitió que ocurriera. Permití que ella tomara el control. Y ahora me encontraba al borde, entendiendo que todo esto había llegado demasiado lejos.
A veces la vida parece un mar tranquilo, pero todos sabemos que esa calma es solo un presagio de tormenta. Así me sentía, viviendo en esa calma, pero sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Cada día comenzaba igual. Me despertaba, y lo primero que veía era a ella, mi suegra, que se había convertido en el centro de mi vida. Era como una sombra que no me dejaba ni de día ni de noche. Ya no podía distinguir entre lo que ocurría en la realidad y lo que solo existía en mis sueños. Cuando regresamos del viaje, pensé que todo podría cambiar, que este viaje nos pondría a ambos en diferentes esquinas, que me daría un respiro. Pero resultó que este viaje solo nos enredó aún más. La miraba por las mañanas, cuando ella preparaba el desayuno en la cocina, y sentía una extraña mezcla de miedo e irritación. ¿Cómo llegué a este punto, en el que la persona con la que apenas hablaba ahora controlaba completamente mi vida? Desayunábamos juntos, pero estas comidas matutinas se parecían más a duelos silenciosos. Ella me miraba con esa misma sonrisa fría que siempre ocultaba sus verdaderos pensamientos. Trataba de aparentar calma, pero por dentro todo estaba en ebullición. Pensaba en Elena, en lo que ella podría estar sintiendo ahora, y cada vez ese sentimiento de culpa me consumía más. Una noche decidí salir para despejarme un poco. Tomé el coche y fui a un bar en el que solía frecuentar. Era un lugar donde siempre podía relajarme, encontrarme con amigos, tomar un par de tragos de tequila y olvidarme de mis problemas. Pero esta vez algo salió mal. El bar, que antes me parecía acogedor y cálido, ahora se veía ajeno y frío. Me senté en la barra y pedí una bebida, pero en lugar de sentir alivio, sentí un peso. Cada trago sabía amargo, y no era por el tequila, sino por los pensamientos que no me dejaban en paz. Miré a mi alrededor, y de repente vi una cara familiar en la esquina del salón. Era un amigo de Elena, alguien con quien solíamos cruzarnos en diferentes eventos. Él también me vio, y supe que esa noche podría terminar en algo desagradable. Se acercó a mí, y empezamos una conversación llena de insinuaciones y acusaciones veladas. No lo dijo directamente, pero entendí que sabía algo. Sabía sobre lo que había pasado entre mi suegra y yo, y que Elena no se había ido sin razón. Esa conversación fue como un balde de agua fría para mí. Me hizo darme cuenta de que mis secretos estaban empezando a salir a la luz. Cuando volví a casa, las emociones dentro de mí estaban a flor de piel. La conversación con el amigo de Elena me recordó hasta qué punto había llegado, y cuán pocas eran las posibilidades que me quedaban para salir de esta locura. Mi suegra, como siempre, estaba en casa. Su calma me irritaba cada vez más. Parecía que solo estaba esperando a que finalmente me derrumbara. Nos sentamos a cenar, y ya no podía soportar más ese silencio. ¿Qué sigue?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. Sus ojos se entrecerraron, y vi en ellos algo parecido a la satisfacción. «Tú ya lo sabes», respondió, sonriendo. Su voz era como el susurro de una serpiente en la hierba, y sentí cómo la ira dentro de mí crecía. «Tú lo destruiste todo», grité, pero ella solo se rió en respuesta. «No, querido, fuiste tú quien lo destruyó todo. Yo solo te mostré que eres igual que yo». Sus palabras me golpearon en lo más profundo. Me di cuenta de que ella había sabido desde el principio de lo que era capaz, y que toda esta situación había sido para ella una especie de experimento. La tormenta que se había estado gestando dentro de mí finalmente estalló. Salí de la casa, sin saber a dónde iba, pero sintiendo que ya no podía quedarme allí. La lluvia me golpeaba en la cara, pero seguí caminando, sin prestar atención. Estaba al borde de un colapso total, y me parecía que un paso más, y caería en un abismo del que ya no podría salir. La vida es una cosa extraña, ¿verdad? Crees que controlas todo, que tus decisiones determinan tu camino. Pero en algún momento te das cuenta de que todo eso es una ilusión. Yo lo entendí demasiado tarde. Después de huir de la casa bajo la lluvia, pensé que podría encontrar una salida de esta situación, encontrar una manera de recuperar mi vida. Pero como dicen, no hay camino de vuelta. Pasaron varios días desde que me fui. Alquilé una habitación en un hotel barato en las afueras de la ciudad y traté de juntar mis pensamientos. Cada mañana me despertaba pensando que todo esto podría ser un sueño, pero luego la realidad volvía a golpearme como un tren a toda velocidad. Mi suegra seguía llamando y enviando mensajes, pero no respondía. Sabía que tarde o temprano tendría que regresar y enfrentar todo esto, pero no sabía cómo hacerlo. En el hotel había silencio.
Solo el ruido del aire acondicionado recordaba que el mundo seguía moviéndose. Me sentaba en la cama y trataba de entender mis sentimientos. Culpa, miedo, ira. Todo se mezclaba en una sola bola. No sabía qué hacer con esta tormenta dentro de mí, pero luego recibí un mensaje de Elena, y todo cambió. Cuando vi el mensaje de Elena, mi corazón se detuvo. Escribió que quería reunirse, que teníamos mucho de qué hablar. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No sentí ni miedo ni alegría, solo un extraño alivio, como si finalmente todo estuviera llegando a su lógico fin. Sabía que nuestra reunión no traería nada bueno, pero no podía rechazarla. Nos encontramos en un café, en el mismo donde solíamos pasar tiempo juntos. Fue nostálgico y doloroso al mismo tiempo. Elena se veía cansada, pero en sus ojos todavía estaba ese fuego que siempre me había atraído a ella. Pero ahora, en ese fuego había algo nuevo. Determinación. Comenzó la conversación de manera tranquila, incluso fría. No gritó, no hizo una escena, como esperaba. No, estaba como una roca helada, emanando frialdad. «Sabes que no podía simplemente irme y olvidarlo todo», dijo, y sentí como algo dentro de mí se derrumbaba. Ella sabía. Siempre había sabido que yo era débil, que era fácil de manipular. Pero ahora, ella misma decidió tomar el control. «No voy a vengarme de ti, como piensas», continuó, y sus palabras fueron como un golpe en la cara. «Pero quiero que sepas que nunca volverás a vivir como antes». Su calma me asustaba más que nada. Traté de disculparme, pero sabía que era inútil. Elena estaba decidida. Propuso dividir los bienes y separarnos de manera pacífica, pero su mirada decía que esto era solo el comienzo. Entendí que no descansaría hasta que pagara por todo lo que había hecho. Después de la reunión con Elena, volví al hotel sintiéndome destrozado. No gritó, no hizo una escena, pero sus palabras fueron como una sentencia. Me di cuenta de que a partir de ahora, cada uno de mis pasos estaría bajo una estrecha vigilancia. Elena sabía demasiado, y eso la hacía peligrosa. Traté de imaginar mi vida sin ella, pero cada vez mis pensamientos volvían a lo que había perdido. Mi suegra, por supuesto, no se quedó atrás. Seguía presionándome, tratando de recuperar el control. Sus llamadas se volvieron más insistentes, los mensajes, más amenazantes. Ella entendía que estaba perdiendo su poder, y eso la estaba volviendo loca. Me daba cuenta de que estaba atrapado entre el martillo y el yunque, y que no había salida. Pero lo más aterrador era que estaba empezando a perderme a mí mismo en esta lucha. Cada noche me iba a dormir con pensamientos sobre cómo todo podría haber sido diferente si no me hubiera dejado llevar por esas tentaciones, si no hubiera permitido que mi suegra me arrastrara a este juego. Pero los arrepentimientos eran vacíos. Toda mi vida se había convertido en una serie de errores por los que ahora tendría que pagar. Sabía que había perdido todo lo que importaba y que ahora solo me quedaba una cosa: esperar a que llegara el inevitable final. Hay momentos en la vida cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir adelante de la misma manera. Todo lo que fue, todo a lo que aspirabas, se derrumba ante tus ojos. Es como el acto final de una obra de teatro, cuando los actores ya saben que el telón pronto caerá, y cada una de sus réplicas, cada movimiento adquiere un significado especial. Así me sentí, en el umbral de algo definitivo, cuando recibí un mensaje de mi suegra exigiéndome que nos encontráramos de inmediato. No quería esa reunión, pero sabía que no podría evitarla. Elegimos un terreno neutral, un pequeño restaurante donde nadie nos conocía y nadie podría interrumpir nuestra conversación. Cuando llegué, mi suegra ya estaba allí. Se veía impecable, como siempre, pero en sus ojos vi algo nuevo. Algo que me recordaba cuán profundamente se había infiltrado en mi vida y cuán fuerte era ahora su control. Hablamos poco. Ella dijo que sabía sobre mi reunión con Elena y sentí como todo dentro de mí se encogía. Esperaba reproches, acusaciones, pero en su lugar escuché algo completamente diferente. ¿Pensabas que podrías volver a la vida normal?, me preguntó, su voz llena de curiosidad fría. Me di cuenta de que quería asegurarse de que todavía le pertenecía, que todo lo que había pasado solo había fortalecido su poder sobre mí. Después de que intercambiamos algunas palabras, entendí que ya no me veía como una amenaza. Su calma era aterradora. Sabía que estaba acorralado y disfrutaba de ello. Pero en algún momento sentí que ya no podía soportarlo más.
Era como si un interruptor hubiera sido activado dentro de mí. Ya no quería seguir jugando a sus juegos. Quería salir, aunque eso significara destruirla o destruirme a mí mismo. Empecé a hablar, a decirle todo lo que había estado acumulando durante todos estos meses. Le dije que la odiaba, que me sentía atrapado, que quería recuperar lo que había perdido, pero sabía que ya no podía. Fui más sincero que nunca antes. ¿Y sabes qué? Ella me escuchaba con una leve sonrisa en el rostro, como si estuviera leyendo un libro interesante cuyo final ya conocía. Cuando terminé, me miró y en sus ojos vi algo extraño, algo que nunca había notado antes. ¿Podría ser respeto? ¿O tal vez entendió que realmente estaba roto y que ya no representaba ninguna amenaza para ella? Se inclinó hacia mí y dijo: «Por fin lo entiendes, pero eso no te liberará». Esas palabras fueron el golpe final. Me di cuenta de que mi suegra nunca me dejaría ir y que la libertad que tanto ansiaba me costaría demasiado cara. Cuando volví a casa después de esa reunión, me sentí como si hubiera pasado por el fuego. Pero en lugar de sentirme purificado, solo sentía las heridas quemadas. Mi suegra tenía razón. La libertad a la que aspiraba ya no tenía sentido. Era inalcanzable, porque estaba demasiado profundamente atrapado en mis errores. Pero aún así, decidí dar el último paso. Un paso que pondría fin a esta historia de una vez por todas. Al día siguiente, recogí todas mis cosas, escribí una carta de despedida a Elena y dejé las llaves de la casa. Sabía que no podría empezar una nueva vida aquí, en esta ciudad, con estas personas que habían sido testigos de mi caída. Decidí irme lejos, a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera intentar ser yo mismo nuevamente, si eso aún era posible. No le dije nada a mi suegra. Sabía que sería una sorpresa para ella, y quizás la única forma de liberarme de ella era simplemente desaparecer de su vida. No le dejé ninguna nota, ninguna llamada. Simplemente me fui. Pero incluso en mi nuevo destino, sentía que el pasado no me dejaba ir. Cada día, al despertar en una nueva ciudad, sentía la sombra de lo que había hecho, y sabía que nunca podría deshacerme completamente de ello.